Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Es un gusto enorme tener con nosotros hoy, este jueves por la tarde, a dos profesoras de Brasil. Tenemos con nosotros a Tatiana Reineger de Oliveira. Ella es doctoranda y maestra en Derecho y Políticas Públicas por el Centro Universitario de Brasilia. Es vicedirectora de la Secretaría y miembro fundadora del Instituto de Derecho Urbanístico de Brasilia, abogada e investigadora de soluciones para ciudades inteligentes, humanas y sustentables. Hoy ella nos va a hablar sobre soluciones inteligentes como camino hacia una democracia participativa plena. También contamos con la presencia de Isabela Viegas Mare Sarmiento. Ella es profesora en el curso de Derecho de la UDF, es abogada, asociada fundadora del Instituto de Derecho Urbanístico de Brasilia, autora del libro La ineficacia de las políticas públicas destinadas a la población en situación de calle. Lo estoy diciendo en castellano, pero el título en portugués es A ineficacia das políticas públicas destinadas a população em situação de rua. No sé cómo ha sido la pronunciación, ha intentado ser amigable, es también maestra en Derecho, propone en sus trabajos la humanización del derecho, nuevos tratamientos de los grupos vulnerabilizados y la reducción de las desigualdades sociales. Hoy nos va a hablar específicamente sobre la población en situación de calle y las ciudades de Brasil. Así que va a ser una jornada sumamente grata e interesante para todos los participantes. Bueno, creo, Tatiana, que serás tú la que comience con la charla, ¿verdad? ¿Quieres que comparta el PowerPoint? Sí, profesora, por favor, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Boa tarde a aqueles que nos escutam do Brasil. Elegí a intentar hablar en castellano, porque creo que la mayoría que nos escuchan y participan son hispanohablantes. Entonces, perdone por mi portuñol, pero voy a esforzarme a que me comprendan, ¿sí? Es una gran satisfacción estar aquí con ustedes esta tarde, representando el Instituto de Derecho Urbanístico de Brasilia y para hablar acerca de las soluciones inteligentes como camino hacia una democracia participativa plena. Profesora, por favor, el próximo. Gracias. Entonces, la discusión, ¿no aparece acá? Creo que sí, gracias. La discusión que nos proponemos hablar hoy es responder lo que son soluciones inteligentes. Después, cómo estas soluciones pueden ayudar al poder público a definir las agendas de políticas públicas locales y a elegir las acciones prioritarias. Y, por supuesto, lo que es una democracia participativa y lo que la hace plena. Gracias. El próximo, por favor. Próximo slide. Gracias. Bueno, soluciones inteligentes son propias de una ciudad que se proponga enfrentar sus desafíos urbanos de manera más eficiente, utilizando las tecnologías de la información y la comunicación, las TICs, para recopilar datos que permitan una toma de decisiones más eficiente por parte del gobierno local. Por ejemplo, podemos mencionar el uso de semáforos inteligentes para mejorar el tráfico en las ciudades, integrando los distintos modos, vehículos, bicicletas y peatones. O todavía cámaras y sensores para aumentar el seguimiento de las actividades en las ciudades y mejorar la seguridad urbana. No entanto, las herramientas SMART también lo pueden ser utilizadas para ayudar en la construcción democrática de políticas públicas, o sea,
pueden actuar como instrumentos para la promoción de la gestión participativa como parte del juego democrático encaminado a la satisfacción de necesidades colectivas y la consecución de fines colectivos. Se hace así indispensable la participación popular en la organización de la actividad estatal y la consecuente ampliación de la práctica de la democracia política, que enfatiza la participación activa del ciudadano, es decir, que posibilita el ejercicio de su plena libertad activa. En este contexto, se destaca la importancia de formar vínculos entre las opciones colectivas y la administración, a través de procesos donde haya participación directa de los interesados, dando así voz a las demandas de la sociedad civil, evidenciando así una democracia participativa o deliberativa. Por favor, el próximo, profesora. En un entorno democrático surgen, então, una serie de instrumentos que posibilitan esta participación. Soluciones como Civic Techs, que son tecnologías que promueven la ciudadanía, y GovTechs, que es el gobierno apoyado en tecnologías de la información y la comunicación, las TICs. Así se implementan en torno a la transformación de la relación entre política, ciudadanos y territorios. La inteligencia colectiva es entonces reconocida como fuente de soluciones innovadoras a partir de tres ejes: debate, servicios y co-construcción de proyectos. De esta forma, se pretende elevar al ciudadano de la categoría de mero usuario a colaborador activo en la construcción de la agenda pública que oriente las políticas públicas, especialmente en el ámbito de su ciudad. En este contexto, la tecnología funcionaría como un instrumento para promover el diálogo entre el poder público y la sociedad, a partir de plataformas destinadas a la recolección y direccionamiento de datos, componiendo un sistema de información y gestión abierto y transparente, recogidos en un proceso co-creativo de alianza entre la ciudadanía y el gobierno. Por así decir, la colaboración funcionaría como un canal de diálogo y permitiría la ampliación de la discusión a través de debates, propuestas de planes y proyectos encaminados a la solución de problemas sociales y mecanismos de consultas permanente de las aspiraciones populares. En efecto, las posibilidades de un ejercicio más pleno de la ciudadanía se maximizaría a través de la defensa simultánea de los intereses individuales y colectivos en un espacio efectivamente deliberativo de la población interesada, donde se definirían metas y objetivos democráticamente. Por tanto, la agenda pública se estructuraría a partir de las percepciones de la realidad local y de las necesidades señaladas por los propios ciudadanos. Esto contribuiría a la transformación digital del gobierno y la consecuente creación del llamado GovTech. GovTech es un ecosistema. ¿Puede volver un slide, profe, por favor? GovTech es volver atrás. Uno más atrás. Uno más, por favor. Sí, gracias. Estamos acá. Las herramientas de democracia participativa. ¿O qué serían entonces esas herramientas? Tenemos el GovTech y las Civic Techs. GovTech es un ecosistema
en que los gobiernos colaboran con startups y otros actores que utilizan inteligencia de datos, tecnologías digitales y metodologias inovadoras para brindar productos y servicios destinados a resolver problemas públicos. Se trata, por tanto, de un ecosistema que fomenta prácticas conjuntas para enfrentar obstáculos normativos, culturales, tecnológicos y institucionales. Se parte del supuesto de que el futuro del gobierno se construye en comunidad. Por tanto, se pretende promover la gestión democrática de la ciudad, es decir, el estímulo al compromiso y la participación ciudadana incluyente en la elaboración y revisión del plan director y demás instrumentos de planificación y gestión urbana municipal. En este contexto cobran relevancia mecanismos innovadores de soluciones digitales con el uso de tecnologías asistivas, capaces de alienar las demandas y necesidades locales con las características organizativas y institucionales de cada municipio. Así se ingresa al ambiente de las Civitex, es decir, de soluciones tecnológicas capaces de conectar a la sociedad con el poder público, brindando así políticas públicas encaminadas a mejorar el servicio público. La elaboración, implementación y retroalimentación de las bases de datos de las Civitex puede ser responsabilidad del sector privado, o sea, de empresas, organizaciones sin fines de lucro o del propio gobierno. En el ámbito del poder público brasileño, podemos mencionar algunas soluciones relevantes encaminadas a promover la gestión democrática de las ciudades con apoyo en plataformas y tecnologías de la información y comunicación. El próximo slide, por favor, profe. Hay, por ejemplo, una herramienta que se llama Login Ciudadano. El anterior, por favor. Desculpe. El Login Ciudadano. Sí, gracias. El anterior. Una herramienta muy utilizada en el estado de Espírito Santo en Brasil se llama el Login Ciudadano. Es una plataforma que posibilita la gobernanza colaborativa y, por tanto, amplía el diálogo y la colaboración entre redes gubernamentales y privadas. Funciona desde un único inicio de sesión, o sea, desde un único login, para que el ciudadano acceda a una red de aplicaciones cívicas para la expansión e integración de los servicios. Eso mismo, gracias. Expansión e integración de los servicios digitales del gobierno local. Facilita, así, una relación abierta entre la administración pública y el ciudadano, con el fin de ayudar en la creación de una red para potenciar el control social y los servicios públicos, maximizando la integración de los ciudadanos con el Estado, en la elaboración de proyectos normalmente relacionados con la educación, la cultura y la sustentabilidad. Este ejemplo, en el estado de Espírito Santo, con Acceso Ciudadano, es una herramienta desarrollada desde 2014. Es una solución que permite a los ciudadanos, a través de un único inicio de sesión, acceder a diversos servicios 100% digitales proporcionados por el gobierno del estado. Incluye la prestación de servicios por parte del sistema del Departamento de Transporte para actividades tales como expedición de licencia nacional de conducir, registro de vehículos, infracciones, servicios de información pública sobre horarios y rutas de autobuses, gestión de archivo de documentos y procesos administrativos locales, que es llamado de eDocs. Hay un canal de participación ciudadana en la gestión estatal que se llama eOV, y todavía una escuela segura destinada al seguimiento de la emergencia de la salud pública derivada del nuevo coronavirus,
un programa Cyber Ciudadano como un canal de participación y contribución a la gestión pública local, a partir del intercambio de ideas tecnológicas que pueden redundar en la mejora e innovación de los servicios públicos estatales. Hay todavía dos ejemplos internacionales que son importantes mencionar. La plataforma Por Mi Barrio es utilizada en la capital uruguaya, en Montevideo. Es inspirada en un proyecto llamado Fix My Street, de My Society. Esta plataforma permite registrar los problemas de la ciudad, señalando en un mapa interactivo la ubicación exacta que necesita mantenimiento. También es posible enviar una foto para ayudar a la administración pública a localizar el punto con precisión y responder rápidamente a la solicitud de servicio. Hay todavía la plataforma Your Priorities, utilizada actualmente en la ciudad de Islandia. No consigo hablar ese nombre. La plataforma permite la participación ciudadana en la co-creación y priorización de políticas públicas locales, que incluyen, por ejemplo, acciones encaminadas a crear economías verdaderamente sostenibles, resilientes e inclusivas. También permite el debate y presentación de soluciones para la reconstrucción de una ciudad mejor después de la pandemia del COVID-19. El próximo slide, profe, por favor. De hecho, la realidad de la pandemia cada día hace más urgente el uso de soluciones tecnológicas para posibilitar el diálogo entre la sociedad y el poder público ante las recomendaciones sanitarias de aislamiento social y la dificultad de ejercer la democracia participativa a partir de los medios tradicionales, que son manifestaciones, debates y consultas colectivas presenciales. Así, las herramientas inteligentes se muestran como instrumentos viables para superar los obstáculos a la expresión de la voluntad popular, permitiendo avanzar en la construcción de políticas públicas co-creativas y verdaderamente democráticas, y por tanto en la gestión democrática de las ciudades. También se observa que estas soluciones han sido utilizadas en Brasil para permitir el acceso de programas de apoyo a personas en situación de vulnerabilidad, desarrollados tanto por gobiernos locales como por el propio gobierno federal. Por ejemplo, la ayuda de emergencia implementada en mayo, desde mayo a septiembre de 2020, que habría resultado en el apoyo financiero de hasta un salario mínimo a personas consideradas más vulnerables. Totalizó una transferencia de 45.000 millones por mes a esa población, contribuyendo así a su subsistencia y preservación de su dignidad humana, al menos en sus núcleos mínimos, alimentación, vivienda y transporte. A pesar de ese enorme entorno creativo de soluciones inteligentes dirigidas al empoderamiento de la ciudadanía, en Brasil aún se enfrentan serios obstáculos relacionados con la participación ciudadana en el proceso de co-creación de políticas públicas. Cuestión directamente relacionada con la falta de acceso a Internet y tecnologías, así como el analfabetismo digital. Para se ter ideia, uma importante encuesta foi realizada em 2019 por el Comitê Directivo de Internet em Brasil, que mostrou grandes disparidades regionais em acesso à internet. Em 2005 e 2018, houve um aumento no uso de internet em las zonas urbanas, havendo aumentado de 13% a 70% em los hogares conectados. Sin embargo, a disparidade geográfica en el acceso digital en los hogares es clara. Como tenemos aquí, la exclusión, la brecha digital, apenas uno en cada 4 brasileños no usa, aliás, 1 en cada 4 brasileños no usa la internet. Son 47 millones de no usuarios, que totaliza 26% de la población brasileña. Y una otra hecho importante es que el móvil es el dispositivo más utilizado
De entre los usuarios, 99% de ellos utilizan a partir del dispositivo móvil, del móvil. De entre estos, 58% accede a Internet solo a través del móvil. Entonces, tenemos acá otro hecho interesante, triste, que demuestra esta hecha digital en Brasil. En la región sudeste, por ejemplo, hay municipios con alto porcentaje de acceso, como en San Caetano, en São Paulo, con tasa de 74%, que es la más alta del país. Por otro lado, hubo municipios donde el número de accesos fue tan insignificante en proporción a la cantidad de población que el índice calculado fue nulo, como fue el caso de Aroeiras, en Piauí, con 0% de acceso. En Río de Janeiro, las discrepancias también fueron abismales. En Barra de Tijuca, que alberga hogares de ingresos medios y altos, el 94% tenía conexión a Internet, en contraste con los ubicados en la favela vecina, Río de Pedras, con solo el 21% de acceso. Estes dados permitem concluir que o capital digital está diretamente relacionado com as classes e seu status social. Por lo tanto, a posição que assume a pessoa na sociedade digital pode conduzir a uma maior ou menor possibilidade de participação democrática através do modelo GovTech e as plataformas CivicTech, dado que pressupõe o acesso à internet e outras tecnologias da informação y las telecomunicaciones. Una vez más, se hace evidente el problema de la elitización del acceso a los bonos del proceso de urbanización inteligente. Esto se relaciona con restricciones de acceso por razones sociales, económicas o dificultades en el manejo de herramientas digitales, lo que puede conducir a la marginalización digital. Todo ello lleva a la cuestión del desequilibrio de los recursos financieros, destacando en particular la necesidad de una planificación participativa que pueda conducir a la financiación de infraestructuras y servicios de forma más armónica y cohesionada entre las distintas regiones de la ciudad. Profe, por favor, el último slide. Llegamos acá en la conclusión. Podemos concluir, por tanto, para la urgente superación de los abismos existentes en la sociedad digital brasileña a partir de la promoción de la necesaria inclusión a través del acceso a Internet y la alfabetización digital, y el incentivo a la formación de una red de actores como forma de hacer la materialización viable de los derechos fundamentales a partir del pleno ejercicio de la democracia participativa digital. Por tanto, esto exige que el poder público actúe más vinculado a los planes y lineamientos elaborados en co-creación con la sociedad civil, para que las políticas públicas puedan llegar a atender los intereses de la comunidad, pero sobre todo de quienes más necesitan acciones públicas dirigidas en la inclusión digital y el acceso a los derechos sociales que tanto aprecian. Así, se cumplirían los ideales del Estado democrático de derecho, haciendo uso de las tecnologías de la información y la comunicación, las TICs, para abrir caminos a un proceso de resignificación de las ciudades, haciéndolas más creativas, humanas, inteligentes y sostenibles. Entonces, terminamos acá. Agradezco mucho la oportunidad de hablar con ustedes. Transmito ahora la palabra para los organizadores y después abro para la participación de los demás para continuarmos el debate. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, Tatiana. Ha sido un gusto, muy clara. Creo que me parece lo ideal sería que ahora
le demos el espacio a Isabela, así ella expone y después abrimos el debate a partir de las dos presentaciones y luego el aplauso será así real y al final, pero digamos, el aplauso en el sentido de que estuviste muy, muy bien. Así que ahora me parece que lo ideal sería darle la palabra a Isabela. ¿Sí? No sé si me escuchás, Isabela, si podés comenzar. Si me permite, doctora Juliana, a Isabela tuve un pequeño problema de acceso a su vídeo, se ha desconectado por el Estou aqui sistema. com vocês, mas não consigo conectar a minha câmera. El vídeo, la cámara se ha desconectado, no sé si es posible acceder una vez más. Tati, você pode... Perdão, Isabela, você pode tentar novamente acessar pelo celular com o vídeo, por favor? Para ver se eles aceitam. Aqui aparece que o anfitrião não deixa habilitar a minha câmera. Não sei se... É no Isabela Ari 25. Preguntar para iniciar video. Sim. Acá aparece... Ah, qué bueno. Bueno, es mucho mejor, ¿no? Ótimo, obrigada. Ahora será bem. Sí, sí. Vocês me escutam bem? Perfecto. Primeiramente, gostaria de agradecer esse convite. É com muita alegria que eu estou aqui nessa tarde junto de vocês. Essa parceria nossa que agora se inicia é muito promissora. Esse intercâmbio de diálogos entre os países, né, sobretudo os países américo-latinos, é muito interessante. Nós temos muito em comum e muito a contribuir uns com os outros, né? Então, pois muito bem. Eu passo a falar um pouquinho sobre a população em situação de rua, e é chamada vocês de população em situação de calle. Então, a população em situação de rua, aqui no Brasil, é um fenômeno histórico, assim como em todos os países. E aqui esse fenômeno se agravou com a pandemia do Covid-19. Discúlpame, Isabela, te corto un minutito, porque sí, claro. quizás tendrías que activar la cámara, porque no se te ve la imagen tuya. No sé si es posible. ¿Te ve? Se ve, Juli. Sí. Hay dos imágenes de Isabela. Se está bueno, impecable, perdón, porque yo no lo estaba viendo y pensé que... No, Tem duas máquinas, uma com o nome professora Isabela, outra com o nome Isabela Ari 25. Ari 25, ahí en Ari 25 se te ve bien. Te escuchamos. Ok. Então, a pandemia da Covid-19 modificou completamente o fenômeno da população em situação de rua. Porque anteriormente à pandemia, nós falávamos que a população em situação de rua era indesejada, incomodava aos olhos da população, mas era invisível, ou seja, eles ficavam ainda discretos em alguns locais, em alguns logradouros públicos, e a população passava por eles desapercebida. Contudo, durante a pandemia, o número de pessoas em situação de rua triplicou, e essas pessoas passaram a ter mais visibilidade. Com a maior visibilidade, surge, obviamente, um maior incômodo da população em geral. Aí surge aquela indagação: o direito à cidade está para quem? Só para as pessoas entendidas como contribuintes, ou estaria para todos como um direito universal e constitucional? E, obviamente, para nós acadêmicos, esse direito está para todos, universalmente, a dignidade da pessoa humana, todos os princípios amparados pelas nossas cartas de direitos humanos. Contudo, para outras pessoas, e eu gosto de conversar muito com os meus alunos sobre esse tema, as pessoas em situação de rua ainda são um incômodo extremo. E o que eu gosto de passar para os meus alunos é: se uma temática, se um grupo populacional, sobretudo um grupo vulnerabilizado, incomoda, fere os olhos, fere o aspecto da cidade, nós devemos investigar esse grupo. Devemos investigar os motivos que levam essas pessoas à situação da rua, investigar por que lá estão, a tratativa estatal destinada para essas pessoas, destinadas a esse grupo. E, infelizmente, aqui no Brasil, nós ainda estamos numa fase muito incipiente para tratar a população em situação de rua.
Nossas políticas públicas para a população em situação de rua iniciaram de maneira muito tardia. Vejam que apenas em 2009, o ano de 2009, a gente teve a primeira política pública nacional, através de um decreto nacional. Então, aqui no Brasil foi uma lei que passou a instituir a política pública para tratar a questão da população em situação de rua. E vejam que interessante. Quando a gente fala de políticas públicas, a gente precisa, no momento de aplicação, estudar o grupo ao qual é destinada essa política pública. E aí, aqui no Brasil, quando começamos a adotar, a implementar a política pública para a população em situação de rua, surgiu o nosso primeiro percalço. Nós não tínhamos dados sobre a população em situação de rua. A gente tem um órgão aqui que se chama IBGE. O IBGE é um órgão brasileiro, o maior responsável por pesquisas científicas e por fornecimento e armazenamento dos dados. E o IBGE, até então, jamais tinha pesquisado acerca da população em situação de rua. Então, nós tínhamos resultados de pesquisas de acadêmicos, pesquisas locais, pesquisas muito incipientes, pesquisas pequenas, e um contingente populacional enorme para passar a tratar. Vejam que, anteriormente a 2009, quando o Brasil passou a cuidar da população em situação de rua efetivamente, ou seja, através de legislação e através de uma política nacional, anteriormente a 2009, era crime, ou seja, era contravenção penal mendigar no Brasil. E 2009 foi um dia desses. É extremamente recente, então, infelizmente, o nosso caminhar é muito atrasado quanto a essa população. E esse atraso, então, obviamente, reflete na aplicação da política pública, que foi muito tardia aqui. Vejam, 2009 ainda era crime, e aí passa a ser instituída uma política nacional, de maneira muito tardia, e uma política para ser aplicada para um contingente, um grupo que a gente desconhecia. A gente não tinha conhecimento de quantas pessoas estavam em situação de rua. Quem são essas pessoas em situação de rua? Quais são os motivos que levam essas pessoas à situação de rua? Então, a gente instituiu, quando falo a gente, estou falando do Brasil, nas políticas públicas brasileiras, tá? Então, o Brasil passou a cuidar dessa população. E o que o decreto trouxe para a gente? Ele trouxe a Política Nacional para a População em Situação de Rua. Como principal mecanismo de política pública, a gente adotou nas cidades um aparelho público que se chama Centro Pop. Nesse Centro Pop, as pessoas em situação de rua podem ir até o centro, tomar seu banho diário, ter alimentação, guardar seus pertences e ter um atendimento psicossocial. Esse atendimento psicossocial seria por psicólogos, terapeutas, também por médicos, por pessoas que adequariam a necessidade de cada pessoa ao enquadramento um abrigo, para passar a noite um abrigo, ou para ser acolhido definitivamente a um abrigo. Era para comunicar com pastas de emprego, de promoção de cursos, de assistência social, mas, infelizmente, isso, de fato, nunca ocorreu. O Centro Pop aqui no Brasil, que é esse local onde as pessoas em situação de rua vão, foi muito difícil de ser implementado. E, para vocês terem uma ideia, o decreto instituía como regra que todas as cidades brasileiras tivessem em si um Centro Pop. E aí a gente começou a perceber o quanto o Brasil adotava uma política que a gente chama política higienista, uma política que a gente chama anti-mendigos. Os decretos para serem instituídos nas cidades, os governantes das cidades se esquivaram, eles não queriam ter um Centro Pop em suas cidades. E aí, em algumas cidades, governantes perguntavam à população: vocês aceitam que perto de suas casas tenha um Centro Pop? Ou seja, esse aparelho público que vai receber pessoas em situação de rua para o seu banho diário, sua alimentação diária. E as pessoas que seriam vizinhas àquelas localidades onde seria instalado o Centro Pop falavam: não, nós não queremos um Centro Pop instalado em nosso bairro,
Nós não queremos um centro pop instalado em nossa localidade. E isso fez com que se tornasse inviável a instalação de centro pop em diversas cidades brasileiras. E também nós podemos perceber aí praticamente um esquema de alguns governantes para não ter um centro pop, ou seja, eles abriram uma consulta pública à população daquelas cidades e lá poderiam instalar um centro pop, sendo condicionada a aceitação das pessoas dessa localidade a possibilidade de instalação do centro pop. E quando os vizinhos do local onde seria instalado o centro pop negavam, não era possível ter centro pop. Então, a dificuldade inicial foi tremenda na aplicação da política pública. Primeiro, por a gente desconhecer essa característica das pessoas em situação de rua, o número de pessoas que estariam em situação de rua. Segundo, pela viabilização técnica mesmo, instalar um centro pop em diversas cidades que se negaram a ter um centro pop próximo às suas casas, próximos a centros comerciais, onde seria um lugar mais saudável para a gente ter ali um aparelho público destinado a essas pessoas. Então, a gente passa a descortinar nesse sentido que as políticas públicas têm inimigos dentro do próprio aparelho público, que seria o aplicador e o facilitador, se não o viabilizador, nesse sentido, dessa ajuda, que seria a população em situação de rua, né? A ajuda de ter um mínimo dignitário. Seria ali o banho, o acesso à refeição, o acesso ao atendimento psicossocial. Nesse sentido, poucas cidades brasileiras conseguiram implementar o centro pop. Falando, então, das cidades que conseguiram implementar o centro pop, infelizmente, o centro possui diversas falhas. Em primeiro lugar, as pessoas que frequentam o centro pop, as pessoas em situação de rua que frequentam o centro pop, podem ir até lá, fazer uma refeição, tomar seu banho, trocar sua roupa, o que é ótimo e muito salutar, já que isso é o mínimo da dignidade que a pessoa pode ter. Mas elas vão até o centro pop e podem ir embora sem nenhum atendimento. E o atendimento, quando tem vagas para atendimento, é bem difícil conseguir esse atendimento psicossocial. É um aparelho praticamente abandonado e fica alheio a todos os aparelhos de serviço público aqui do Brasil. Então, é uma população que ela é, de certa forma, abandonada. As pessoas que trabalham no centro pop se esforçam muito, sobretudo aqui em Brasília, há um esforço muito grande. O centro pop daqui de Brasília tem que atender um contingente populacional de 6.000 pessoas em situação de rua. São parênteses, eu falo de Brasília, da capital do Brasil. Estou falando agora um pouquinho da realidade aqui nossa. Então, aqui em Brasília, nós temos 6.000 pessoas em situação de rua, se não mais, porque os dados censitários aqui são de muito difícil percepção. Então, temos no mínimo 6.000 pessoas em situação de rua. Apenas um centro pop, em uma localidade que chama Asa Sul, aqui em Brasília, e nesse centro pop nós temos 3 pessoas que fazem um atendimento psicossocial para 6.000 pessoas. Então, é dificílimo marcar um atendimento. Acaba que os beneficiários do centro pop vão até lá, tomam seu banho, fazem sua refeição, não conseguem esse acesso que lhes daria um pouquinho mais de dignidade. Poderia lhes dar um acesso a um curso profissionalizante, poderia dar um acesso a emprego, a geração de renda, enfim. Então, daí a gente já começa a enxergar toda essa realidade problemática. No centro pop, no atendimento que a gente chama de atendimento psicossocial, também existe a destinação a abrigos, ou seja, existem casas aqui no DF, e em todos os estados do Brasil que possuem centro pop, existem casas conveniadas que podem acolher essas pessoas em situação de rua. Só que cada casa possui a sua característica. Então, tem casas que separam o masculino do feminino. Então, a pessoa em situação de rua, que tem uma família, que tem a esposa, os filhos, ir para um abrigo teria que separar da sua família e ir para a casa masculina, a casa feminina ou a casa feminina e infantil. A gente também tem, o Brasil também tem casas mistas, em que podem acolher famílias inteiras, só que as vagas são pouquíssimas. Menos de 100 vagas para famílias inteiras, então é muito disputado. E outra situação, esses abrigos, por vezes, adotam posturas
de penalização das pessoas que estão sendo beneficiárias desses abrigos. Por vezes, eles vão para os abrigos e eles têm que trabalhar com serviços que eles não querem trabalhar, eles têm que acordar cedo. Uma reclamação que eu tenho muito das pessoas em situação de rua que eu converso, tem que acordar cedo para rezar o terço. E muitas vezes essas pessoas não são da crença religiosa que aquele abrigo dispõe, e isso fere demais o senso de religião, o senso de Deus que elas têm. E por mais que estejamos em um estado laico, ou seja, um estado alheio à religião, as casas de abrigo forçam essa religiosidade, forçam a acordar às 6 da manhã para rezar o terço e fazer trabalhos que as pessoas, às vezes, não querem executar, não por não quererem trabalhar, mas por serem trabalhos alheios às suas competências, às suas aptidões e, sobretudo, quando é forçada essa religiosidade sobre esses beneficiários dos abrigos. Não temos vaga também nos abrigos. Para esse contingente populacional de 6 mil pessoas aqui no DF, Rio de Janeiro, triplica esse número, São Paulo é 10 vezes esse número. A gente tem poucas vagas. Em Brasília, são 400 vagas de abrigo, e abrigos que não são mistos, ou seja, abrigos que separam as famílias. Então, nem que as pessoas queiram um acolhimento, elas não conseguem. Então, o que resta é, infelizmente, a situação de rua. Aqui a gente tem muito descaso, a política pública foi implementada de uma maneira muito tardia. Então, tudo o que acontece agora é um esforço muito grande dos servidores públicos a alcançar, a maioria deles, assim, os que eu posso acompanhar de perto, a maioria deles se esforça muito, mas lutam uma luta sozinhos, porque o aparelho público que foi desenvolvido tardiamente, sem informações concretas, infelizmente, não funciona bem. Aqui no Brasil, nós temos também programas de transferência de renda para a população vulnerabilizada, população carente. Nós temos o Bolsa Família, deve ser muito conhecido mundialmente, o Bolsa Família, temos o Minha Casa Minha Vida, temos programas assim extremamente salutares para a população em situação de vulnerabilidade. Contudo, esses programas não conseguem alcançar com amplitude as pessoas em situação de rua. Por quê? Ingressar nesses programas públicos é necessário cadastros. E grande parte da população em situação de rua não tem cadastro, não tem identidade, não tem dados, não tem comprovação. Para se ter uma ideia, o programa Minha Casa Minha Vida exige comprovação de residência. A pessoa em situação de rua não tem como comprovar residência. Exige comprovação de renda. Novamente, a pessoa em situação de rua não tem como comprovar renda. Exige comprovante de vacinação. Imaginem que um público não tem acesso à saúde pública, eu consigo comprovante de vacinação para ser beneficiário de um programa governamental. Então, são vários percalços que vão inviabilizando. É uma luta muito grande para uma pessoa em situação de rua conseguir sair dessa situação. Nas minhas pesquisas, eu observo também que as políticas que a gente desenvolve hoje em dia são desconexas. A gente tem ali o Centro POP, temos o CAS, que é o Centro de Referência em Assistência Social, temos outro local de geração de renda e emprego, mas que são desconexos. Então, a pessoa que está vulnerabilizada precisa ser extremamente organizada para conseguir se beneficiar dos programas governamentais. Ora, ela tem que ter documento de identificação, ela tem que ter comprovantes de renda, sendo que é um público que majoritariamente não possui renda, ela precisa percorrer locais diversos para conseguir ser beneficiária desses programas e são desconexos. Eu acredito que para essa população a gente precisa de um acolhimento integral, um acolhimento que trate a saúde emocional, a saúde psicológica e a saúde física, juntamente com um programa de, não só de transferência de renda, mas de qualificação profissional. Eu acredito na autonomia que a gente tem que dar para essas pessoas em situação de rua. A autonomia de conseguir fazer cursos profissionalizantes, a autonomia de conseguir ser incluso na geração de renda, geração de empregos. Nesse aspecto também nós temos no Brasil outra legislação reserva um percentual das vagas em obras públicas para a população em situação de rua. E nas cidades brasileiras, que eu pude ter contato, conversar nos centros POP,
nenhum deles conseguiu aplicar a legislação, ou seja, 3% de vagas em obras públicas seria destinada à população em situação de rua, mas sequer esses 3% de vaga pode ser ocupado por essas pessoas. Nunca foram ofertadas as vagas. Então, é desconexo, não existe uma conversa entre esses ramos do governo para promover essa autonomia que é tão necessária para a população em situação de rua. Aqui a gente tem também um aspecto muito amplo a ser tratado e a gente está muito longe de uma solução. Estamos muito atrasados. A gente vê nas cidades brasileiras, sempre a gente vê uma arquitetura higienista sendo aplicada, a gente vê embaixo de pontes, são os locais que essas pessoas costumam se abrigar. A gente vê governos instalando coisas pontiagudas embaixo da ponte, para que as pessoas não possam mais deitar ali, ou saírem do centro da cidade. Bancos são postos inclinados para que ninguém possa se deitar nesse banco. Então, isso parece uma coisa tão antiga, tão ultrapassada, mas infelizmente não é. Então, aqui a gente precisa ainda de muita conscientização. É o que eu falo para os meus alunos. Se um tipo de população vulnerabilizada incomoda, estudem esse tipo de população, estudem os motivos, vejam o que o governo, a política pública tem feito por essas pessoas, porque aqui as pessoas estão sem vez. E a pandemia trouxe isso muito à tona, ficou muito visível, já não há mais arquitetura higienista que possa conter essas pessoas. Elas estão na rua, elas estão carentes, elas estão com fome, elas estão precisando de uma ajuda e um cuidado urgente, mas ainda estamos aí muito longe de uma possível solução, infelizmente. Bom, acredito que eu tenha passado tudo aqui que eu trouxe para contribuir com o nosso início de pesquisa. Realmente é um tema que abarca, ele é multissetorial, a gente pode aqui falar de várias coisas, o aspecto histórico também é muito importante, né? Sobretudo no Brasil, que é um país que sofre com desigualdade social de maneira gritante a desigualdade social no Brasil. Vem desde a acumulação primitiva de riqueza, desde o nosso descobrimento, desde a escravidão, da política pós-escravidão, que não se teve um trabalho ali com essas pessoas que foram alforriadas e simplesmente foram jogadas na rua. Então, a gente tem um aspecto aí histórico, colossal, um descaso do governo muito grande, a gente ainda precisa de muita evolução para seguir em frente. Bueno, encerro aqui a minha breve apresentação e gostaria que a gente continuasse muito mais esse diálogo, ouvi-los um pouco também nesse aspecto. Muchísimas gracias, Isabela, excelente la presentación. Y sí, ahora vamos a empezar el diálogo y realmente las cosas que escuchamos en tu presentación, tanto lo mismo con la de Tatiana, el paralelismo lamentable muchas veces con nuestro país es muy, muy grande, es muy grande. No quiero monopolizar yo, seguimos siempre un orden acá, abrimos a debate. La sí, modalidad ahí, es... que levantan la mano virtual o realmente... Sí, como quieran, y vamos habilitando las preguntas por orden, y para que sepan cómo nos manejamos Isabela y Tatiana, cuando terminamos ya el debate, ahí sí abrimos todos los micrófonos para que se escuche el fuerte y merecido aplauso que bien se han ganado. Ahí, bueno, Ana sí, Maria, e depois Sandra e Erika. Boa tarde a todos. Eu também vou falar em português, então vou tentar falar bem devagar, para vocês entenderem. Com relação, primeiro queria parabenizar a professora Tatiana, a professora Isabela pela palestra, muito, muito interessante. Gostaria de fazer algumas perguntas, primeiro em relação à palestra da professora Tatiana. Quando a gente fala em democracia participativa, o pressuposto é o acesso universal à participação, não é? Na sua palestra ficou claro
que, se nós entendermos democracia participativa como democracia participativa digital, grande parte das pessoas vai ficar alijada desse processo. Você, inclusive, citou o programa de redistribuição de renda que nós tivemos durante a pandemia. Uma das críticas a esse programa foi que grande parte das pessoas não conseguiu acessar a internet para receber os benefícios, coisa que não aconteceu antes, quando esse programa o cadastramento não foi por via digital, né? As pessoas compareciam aos órgãos para cadastrar e para receber a sua parte. E a gente também não pode esquecer que existe uma disputa de poder dentro do Estado, né? Nós temos, David Harvey já falava que a democracia, naquele livro Justiça Social e a Cidade, ele duvida um pouco da democracia, da planejamento democrático nas cidades, porque ele diz que existe uma diferença como se fosse um capital. As pessoas que têm maior renda, elas têm maior participação, elas têm mais capital político do que as pessoas com menor renda, né? E se a gente pensar que já existe uma disputa naturalmente, quando a gente transfere a democracia participativa para uma democracia participativa digital, essa disputa, esse desequilíbrio não vai ficar maior ainda? Essa é a minha primeira pergunta, né? E com relação à palestra da professora Isabela, eu queria, muito interessante essa questão dos moradores de rua e como ela precisa ser articulada aqui no Brasil com a política habitacional, né? Existem estudos da Fundação João Pinheiro aqui no Brasil que mostram que o número de casas, de apartamentos vazios é igual ao número de pessoas que precisam, ao número de famílias que precisam de casa. Então, na verdade, o que nós estamos tendo é um problema um problema que o mercado imobiliário está dominando a política habitacional. Então, se nós conseguíssemos usar os instrumentos que nós temos no Estatuto da Cidade, nós temos uma série de instrumentos, né? Nós temos, por exemplo, o IPTU progressivo no tempo, que é um instrumento interessantíssimo, porque quanto mais o Estado começa a fiscalizar os apartamentos vazios. Se o seu apartamento ficar vazio muito tempo, você começa a pagar mais imposto. E justamente para colocar esses imóveis vazios, que são colocados para especulação, no mercado, para que eles possam ser ocupados, né? Então, acho interessante a gente discutir a questão do morador de rua vinculada à questão habitacional. E com relação a esses centros, centro pop, né? Essas 2 últimas semanas aqui no Brasil, nós estamos assistindo um espetáculo terrível a Prefeitura do São Paulo, do centro de São Paulo, está tentando esvaziar uma área de moradores de rua, usuários de drogas. É uma cidade de usuários de drogas que estão na rua, e eles estão usando a polícia. Uma ação violentíssima já resultou em uma morte de uma pessoa na semana passada. Quer dizer, é uma política violenta que é completamente contrária ao princípio da dignidade humana e não dá resultados, porque eles tiram as pessoas de um lugar, elas vão se juntar em outra praça a 1 quilômetro de distância. Isso vem acontecendo há anos em São Paulo. Quando, no governo anterior a 2018, nós tínhamos esse centro, o prefeito, na época, ele fez um centro de acolhimento um pouco diferente. Em vez de criar edifícios para acolher, ele pagou as hospedarias, porque a região central ela tem muitas hospedarias, hotéis. Ele pagou essas hospedarias, uma determinada quantia, para que elas recebessem os moradores de rua que tivessem interesse em ir para a hospedaria, para tomar banho, deixar suas coisas lá. Porque, segundo eu já ouvi também, não sou especialista em política contra drogas, mas já ouvi especialistas dizerem que não adianta você forçar a pessoa a sair da rua.
essas pessoas, elas precisam ter vontade, e isso começa com um pouco de dignidade humana, quando elas começam a se sentir realmente humanos, né? Que eu tenho direito a tomar banho, eu tenho direito a deixar as minhas coisas no lugar, isso tem um efeito positivo muito grande, né? Então, assim, nós temos, eu imagino que nós tenhamos várias possibilidades. O problema é que a gente tem que pensar assim, até que ponto o que está sendo feito é feito, como a professora Isabela falou, existem várias leis, só que elas não são colocadas em prática. Será que isso também não é uma maneira de você induzir a população a achar que está sendo feita alguma coisa, quando, na verdade, não é esse o objetivo? A gente sabe que, depois do teto, aí nós tivemos uma emenda de teto salarial aqui no Brasil que congelou os gastos públicos. No ano passado, a verba destinada à habitação foi de 0,0001% do PIB. É nada. Então, nós não temos verba nenhuma destinada à política habitacional, né? E isso vem nessa onda do neoliberalismo, que atingiu praticamente todos os países e vem se acirrando. Então, a gente fica pensando se o futuro não vai ser aquele futuro que o Manuel Castells falou naquela cidade, né? Nossas cidades serão repositórios de moradores de rua, né? Isso que a gente fica preocupado. Mas era só isso, acho que eu falei demais. Muito obrigada pela atenção. Gracias, Ana María. Bueno, le damos la palabra primero a Tatiana para que responda y después a Isabela. Permiso para hablar em português. Despacito, despacito. Despacito. Ana Maria, obrigada pela pergunta, obrigada pela participação, por nos prestigiar aqui. Sua pergunta ela vai realmente no ponto-chave, né? E dialoga muito com o que a Isabela trouxe aqui para a gente, que a desconexão entre as ações públicas, né? Então, as ferramentas Smart, elas vieram para a gente tentar superar esse problema que a pandemia trouxe, essa realidade da gente ter que ficar isolado, né? Principalmente no começo, que era tudo muito novo, todo mundo muito assustado ainda. Então, as pessoas não tinham condições de participar de debates, né? De reuniões públicas, tentando expressar o que elas queriam ver nas suas cidades, que tipo de políticas públicas elas queriam ver implementadas nas suas cidades. Então, as ferramentas vieram nesse sentido, para tentar aproximar a população do governo, para que o governo pudesse efetivamente escutar as necessidades da população. Nesse intuito, né, elas atingiram seu objetivo, porém, você trouxe o desafio, esse contrassenso. Apesar da ferramenta ela aproximar o governo da população, não é de toda a população que vai aproximar, né? Então, inclusive, as pesquisas de uso, né, de acesso da internet, ou seja, os dados que a gente tem de inclusão ou exclusão digital no Brasil, são feitas com base na pesquisa domiciliar. Os dados que nós temos foi da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio sobre Tecnologia da Informação e Comunicação, chamada PNAD, que foi desenvolvida entre 2018 e 2019, ou seja, já são dados que estão ultrapassados. Mas mesmo assim, você vê, os dados que nós temos são apenas para pessoas que têm domicílios. A população de rua não foi pesquisada. E, obviamente, se a pessoa não tem onde morar, ela não vai ter um aparelho celular, ela não vai ter acesso à ferramenta Smart. Isso realmente é um contrassenso. Você trouxe um ponto crucial. Nesse ponto, acaba trazendo mais desigualdade. Ela, em tese, ela vem para facilitar a comunicação entre o governo e a população, mas precisa de ter um engajamento maior entre as ações do governo para possibilitar o acesso a essas pessoas em situação de rua, né? Ou as pessoas que não têm uma renda que permita comprar um aparelho celular ou um aparelho que ela possa utilizar as ferramentas inteligentes. Então, eu acho que a sua questão ela aproximou, né, a nossa conversa com o tema da professora Isabela. Na teoria é muito bonito, né? Tem todo o potencial para ajudar, para beneficiar, e estimular a democracia participativa,
No entanto, se não houver o diálogo entre as ações do governo, né, conectar as ações de forma a que as pessoas efetivamente tenham um aparelho que permita o acesso à ferramenta inteligente, de nada vai adiantar ter essas ferramentas, né? Acho que é isso, espero ter respondido a contento. Vamos a Isabel ahora. Gracias, Sí. Tatiana. Sim, estou aqui pensando, a gente pode, inclusive, começar a formular políticas públicas juntos, né? Com essa nossa troca de ideia, troca de informações, vamos longe nessa parceria. O tema que a Tati estava falando é muito novo, né? Então, agora que a gente foi alcançado pela pandemia e tem a questão das vulnerabilidades aqui brasileiras, realmente fica aí uma questão de uma política pública para o futuro que necessariamente vai ter que ser alcançada muito em breve. Sobre os domicílios vagos e moradores sem domicílio, professora Ana, é uma questão muito debatida aqui, né, no âmbito das políticas públicas para a população em situação de rua. E é de difícil viabilização. A gente teve aqui em Brasília, a Érica até participou, pode contribuir com a gente também conversando sobre isso, o Plandins e alguns planos do governo, vou falar assim, mas a gente teve uns planos do governo, uma desocupação de uma área pública muito grande, que é no setor comercial sul, viabilizar abrigos para as pessoas de baixa renda, né? Locais para abrigos de pessoas de baixa renda. Foi muito difícil a inclusão na agenda política desse tema, e foi muito difícil a aceitação. A gente teve inúmeras audiências públicas, inúmeros debates com especialistas, professores, membros do Ministério Público, procuradores, promotores, e o tema ainda tem um preconceito muito grande. A aceitação dessa desocupação do setor comercial sul aqui em Brasília, a implementar um local de acolhimento de pessoas vulnerabilizadas, não foi bem aceito. Muito difícil esse debate. Aí, nesse aspecto, a gente tem lugares públicos, lugares particulares, temos o IPTU progressivo, temos a previsão de quando os imóveis não estão cumprindo a função social da propriedade, em último caso, inclusive, a desapropriação. Mas acredito que a gente está muito distante ainda dessa, uma teoria, é muito salutar, mas a gente está muito distante dessa viabilização na prática mesmo, infelizmente. Estamos muito distantes ainda. Eu acho que eu perdi o resto da pergunta. Parei no moradores. Inclusive moradores sem domicílio, domicílio sem moradores, é uma obra muito interessante de uma brasileira, uma piauiense, ela fez esse estudo lá no Piauí, foi um estudo local, mas uma obra assim, sensacional que ela faz, essa análise sobre uma ótica local. Gracias, Isabela. Muy interesante la pregunta de Ana María y la respuesta de Isabel y Tatiana. Antes de darle paso a Sandra, yo notaba lo que ustedes estaban comentando. Brasil tiene la ventaja de tener un instrumento como es el Estatuto de la ciudad que fija todos esos derechos. Nosotros lamentablemente lo tenemos algo acá en provincia de Buenos Aires, pero no lo tenemos a nivel nacional y menos a nivel constitucional. Lo que me preguntaba es si con el instrumento solo alcanza o si lo que estamos viendo justamente es que hay un instrumento que puede ser muy bueno, la norma, pero falta voluntad política, claramente. Y yo creo que ahí, bueno, ustedes podrán después comentarlo, creo que debe haber una profunda diferencia entre las políticas de Lula y Dilma con respecto a esta pandemia que nos agarra con Bolsonaro en el gobierno y un modelo neoliberal muy fuerte instalado. Yo creo que eso queda a la luz en las exposiciones de Tatiana e Isabela. Tatiana, cuando vos decías que 25% de la población no tiene acceso a esas tecnologías digitales, entonces es una participación que la contracara es la exclusión. Hay un montón de gente que justamente por no tener posibilidad de acceder a Internet, a esa tecnología, no tiene forma de conocer, de participar, de hacer escuchar su voz. ¿Sí? En ese sentido creo que sería muy importante
políticas públicas activas para llevar Internet a todos los espacios, hacer gratuito Internet, algo que se puso en discusión a nivel internacional justamente con la pandemia, cuando se ve esta necesidad del uso del Zoom. Y lo mismo el análisis que comentaba Ana María sobre los estudios de casas habitadas y deshabitadas y gente que está sin necesidad, sin morada, sin vivienda. Hay estudios similares para la ciudad de Buenos Aires, en Argentina, donde muestran este mismo problema, este drama del negocio inmobiliario que se impone por sobre las necesidades de la población. Yo creo que tenemos mucho más parecido, lamentablemente en algunos aspectos, entre la realidad Brasil, Argentina y latinoamericana. Vamos a escuchar ahora a Sandra, que tiene la realidad de Ecuador, que también debe ser una pintura similar. Gracias, doctor Pablo. Sí, justamente coincido con su comentario. La pregunta es para la doctora Tatiana. Sumamente interesante me pareció su tema de soluciones inteligentes como camino hacia una democracia participativa, conscientes que la participación directa de la ciudadanía va a permitir ayudar a definir esas agendas de políticas públicas, como usted muy bien lo comentó. Y paralelo a eso, pues la participación de los gobiernos locales, municipios en este caso, quisiera poner como ejemplo, los que en virtud de esa cercanía que tienen a la población, pues pueden quizás de esta manera, con el uso de estas plataformas, conocer de mejor manera o de forma directa sus necesidades en temas de vivienda, salud pública, educación o ambientales. En el caso de Ecuador, los municipios, por ejemplo, utilizan un mecanismo de participación, que es la denominada silla vacía, en el cual se invita a un representante de movimientos sociales o de organizaciones sociales o de la sociedad a participar en las sesiones ordinarias que tienen estos entes locales para la toma de decisiones y creación de políticas públicas. Sin embargo, al escuchar su disertación, usted comenta que a través de estas soluciones inteligentes, GovTech y CivicTech, no sé si son totalmente distintas porque entendí que la una, no sé si estoy en lo correcto, es más bien como una colaboración entre gobiernos. Y en la otra, CivicTech, pueden participar todos los ciudadanos. Y quizás con el uso de la segunda, CivicTech, pueden tener, esto quizás puede ser un poco más inclusivo, en el que pueden participar toda la ciudadanía, por supuesto que tengan acceso a Internet, como muy bien lo decía el doctor Pablo, a fin de que a través de esa plataforma puedan hacer conocer sus necesidades. Esta plataforma, entiendo, es como un tipo de aplicativo. La pregunta es, ¿quién crea estas plataformas? ¿Puede provenir solamente de la parte pública, es decir, quizás de un gobierno local quien lo crea, o también de un ente privado o de un movimiento social? Esa era la primera pregunta. Y la segunda, usted hizo referencia que a través del uso de estas plataformas, por ejemplo, habló de escuela segura, que estaba relacionada con tema de salud pública. ¿De qué manera se manejaba esta cuestión como un ejemplo práctico que usted comentaba? Me gustaría conocer un poquito más ampliado ese tema. Muchas gracias, eso quería preguntar. Voy a intentar responder en portuñol. Gracias, Sandra, por su participación, por su pregunta. La primera pregunta creo que sea acerca de las plataformas GovTech y CivicTech. GovTech es una plataforma creada por el gobierno para que el gobierno pueda ofrecer servicios para los ciudadanos. ¿Sí? Entonces, cada gobierno de los estados pueden tener su propio GovTech. Un muy famoso aquí en Brasil, muy completo, es ese que mencioné del estado del Espírito Santo, que hay varios servicios, desde servicios para demandar la cartera de motorista, de conducción, para verificar los horarios de los autobuses, y hay también esta escuela segura. La escuela, voy a combinar las respuestas, ¿sí? La escuela segura es una iniciativa de los gobiernos, creo
no estoy muy segura, pero creo que fue una iniciativa del gobierno federal. Después, cada gobierno local puede conducir su propia política en sus ciudades. La escuela segura es una manera de los profesores y los alumnos que no tienen condiciones de ir pessoalmente en la escuela, principalmente a causa de, por cuenta de la situación de la pandemia, para proteger a todos los envolvidos, los profesores, los estudiantes. Entonces, se fornece los equipamientos, para que puedan asistir las clases de su casa, de su propia casa. Y los profesores también pueden enseñar de su propia casa. Entonces, es básicamente eso, una forma de continuar el ensino durante la pandemia, mientras la pandemia, utilizando una solución tecnológica para que el ensino no se perca durante la pandemia. Eso ocurrió en muchos estados, en muchas ciudades, inclusive el gobierno federal forneció una ayuda para que los estudiantes de baja renta pudiesen adquirir los equipos, los computadores, para poder asistir sus clases de sus casas. ¿Sí? La otra pregunta acerca de quién va a crear las Civitex. Govitec es el gobierno, ¿sí? Pero las Civitex, que son plataformas que permiten el engajamiento de la población, de los ciudadanos y los gobiernos, pueden ser creados por el propio gobierno o por particulares. Hay inclusive muchas startups que crean Civitex muy famosas. Estas Civitex que mencioné, Your Priorities y la otra, Mi Barrio, son construcciones particulares. Son entonces personas, normalmente startups, que se crearon y concebieron estas plataformas, ¿sí? Espero que tenga respondido sus cuestiones. Si hay otras preguntas, estoy a disposición. Sí, gracias, doctora. Gracias, Tatiana. Creo que Erika, habías levantado la mano y tenías algunos comentarios. Si hay alguna otra pregunta más directa a las profesoras, espero. No sé si hay otra persona que buscan preguntar. Te escuchamos y mientras tanto se van incentivando las preguntas. Bueno, antes de mi provocación y pregunta, me gustaría mucho registrar que nosotros de IDUB, para nosotros es una gran satisfacción y un honor estar aquí con ustedes. Es un marco de la colaboración entre las instituciones, ¿no? IDUB estuve muy bien representada por las preciosas exposiciones de las doctoras profesoras Isabela y Tatiana. Las misiones las misiones de IDUB y del Centro de Investigación de Derechos Humanos convergen en gran medida, especialmente en lo que se refiere al debate razonado, enriquecedor también sobre el derecho de la ciudad en sus más amplias perspectivas, ¿no? Y creo que mucho se puede acrecentar en valor con este puente que estamos empezando a construir con esta cooperación. Y personalmente agradezco al profesor Slavin, que representa el centro, por los enriquecedores intercambios y por todo el apoyo y la bienvenida a la participación de IDUB en este seminario permanente. Así que antes no tenía oído a las profesoras Tatiana e Isabela en sus exposiciones en completo, pero solo en partes. Y me encantó asistirlas juntas como se ha proponido el profesor Slavin. Así que se queda muy claro la necesidad de integración. Y me junto a Isabela a la provocación de que utilicemos este espacio de intercambio, este puente, para proponer también soluciones
una de las funciones sociales de la academia también es esta, ¿no? Ayudar con levantamiento y cualificación de datos para que se pueda hacer análisis más críticas. Quisiera también, podemos proponer a los gobiernos y también a parceros del segundo y tercer sector, que a saber, tal vez podemos empezar un pequeño grupo específico para cuestiones de participación democrática por el viés de tecnología para la inclusión de los menos favorecidos, los más vulnerables que tenemos ahora. Creo que la profesora Ana María se anticipó en mi pregunta, porque esto me quedó un poco de angustia también, me incitó un poco de angustia, porque si tenemos la mayoría, en el caso de Brasil, la mayoría de la gente, me estoy muy sorpresa, y 99% de la gente se acceda al mundo digital, a la participación del mundo digital por teléfono, por una herramienta portable en Brasil. Me gustaría también saber en los otros países de Sudamérica si es así también. Creo que no es tan diferente, pero no sé si es tan grave como Brasil. Así que, ¿cómo se puede acceder a una herramienta móvil si cuando se va a adquirirla es necesario tener comprobante de residencia? Entonces, sí, las cuestiones, una vez más, el mercado excluye. Y si las empresas son los más importantes fornecedores de las herramientas que son tan importantes para la democracia, para la participación directa de la democracia, entonces se trata también de una política, en parte, al menos pública, necesaria un poco más de protección de estos contratos, me parece. Esta reflexión me acompaña un poco y me ha un poco incitada por las exposiciones. Entonces, yo creo que hay mucho que discutir en estos casos, porque son cuestiones que se ven todos en mis viajes, trabajando con otros países en Sudamérica, en Latinoamérica. Esto es una realidad que se ve por toda la parte y ahora se ve por otros países también. En Estados Unidos tenemos también mucho más pobreza después de la pandemia, mucho más visible tal vez, no sé si más, pero más visible. En Europa también tenemos otros problemas, pero aquí tenemos problemas muy parecidos y yo creo que podemos nos juntar para hacer propuestas más específicas, estudiaremos más nuestras cuestiones más específicas. No sé si si hay cómo responder esto ahora. Creo que es más una provocación a las profesoras y al grupo, pero me encantaría que podamos continuar en nuestros debates también en otras situaciones. Muchas gracias. No, gracias a vos, Erika. Te repito lo que venimos charlando. Erika se contactó conmigo ya hace varios meses y empezamos a avanzar con esto. La verdad, muy, muy agradecidos acá con Juliana, con el resto del equipo por este contacto. Para nosotros es realmente muy, muy importante contar con gente, con la formación que tienen ustedes, el involucramiento que tienen, porque Brasil, lo mismo que en alguna medida Colombia, son líderes en lo que se refiere a derecho a la ciudad. La problemática, lamentablemente, de toda Latinoamérica, coincido con vos, es muy similar. Es decir, este problema de la gente en situación de calle, que abordaba también Isabela, lo tenemos en la Argentina. Nosotros vivimos en Mar del Plata, que es una ciudad, la ciudad turística más importante de nuestro país, una ciudad con cerca de 800.000 personas viviendo, y en la cual es una de las ciudades con mayor tasa de desempleo del país desde hace más de 20 años. Y con mucha gente viviendo en situación de calle o viviendo en lo que ustedes llaman favelas y nosotros llamamos villamiserias, y no sé si en Ecuador le llaman chabolas o villamiserias. Sandra nos podrá decir con más precisión.
son distintos términos, pero la situación es más o menos Suburbios. turbios. Suburbios. Es la denominación que eligió la ONU para unificarlo, pero el drama es similar en todos esos lugares. Así que tomo la propuesta que vos hacés. Creo que lograr proyectos de investigación conjunto, trabajo conjunto sobre algunos puntos precisos va a ser muy significativo, y no creo que sea demasiado difícil poder plasmarlo. Es cuestión de sentarnos, de lograr esa reunión que se viene postergando con el director, pero creo que podemos avanzar, y esto es una prueba de ello. Nosotros en este seminario con Juliana lo que hemos intentado es justamente que fuese lo más abierto posible, no solamente, si bien nace desde un ámbito como el nuestro, que es una facultad de Derecho, podrán ver por la programación que contamos con arquitectas, con ingenieras que han participado, con asistentes sociales, es decir, gente de las más variadas profesiones. De hecho, la semana que viene vamos a tener una arquitecta que va a estar hablando de métodos alternativos de construcción, justamente de ver formas de un trabajo práctico, directo en el territorio. Es decir, y sobre todo, tratar de abrir el debate. Porque yo creo que estos debates que vamos teniendo nos enriquecen. Conocer realidades que pueden tener similitud, pero que tienen sus particularidades. Esto que nos decía recién Isabela, realmente era choqueante escuchar 6.000 personas en situación de calle como un dato que igual es muy difícil de cerrar, pero en una ciudad como Brasilia, que se triplica en Río de Janeiro, si no entendí mal, y se multiplica por 10 en el caso de San Pablo, es una cosa que atenta contra los derechos humanos directamente. Así que es muy fuerte, y ver que sucede lo mismo que nos pasa acá en Mar del Plata, lo hemos comentado en algunas reuniones anteriores. Acá el gobierno entre el 2013 y 2015, un gobierno considerado progresista, intentó llevar un plan de viviendas, y para eso estableció una política que se conoció como el Procrear. Cuando Isabela comentaba que la instalación de centros, no logré entender bien cómo se llaman esos centros para la pobreza, si POP, me parece a mí. POP, bien. Esos centros que eran para ayudar a la gente en situación de calle, eran rechazados por la propia gente, por los propios habitantes del barrio. Acá sucedió algo similar cuando el Estado intentó comprar unos territorios para que allí se pudieran construir las casas en las cuales el Estado proveía el dinero, y los vecinos del barrio no querían, porque iba a ser gente de clase baja la que se iba a instalar, porque iba a tirar los precios en descenso de sus viviendas. Es decir, lo que vemos es cómo esta sociedad lleva a un enfrentamiento de pobres con pobres. Esto es dramático. Y esto necesita un trabajo de transformación cultural, de poder instalar un discurso de derechos humanos nuevo. Esperemos que, y no me quiero meter en la interna de Brasil política, pero que haya un cambio de política este año y avancemos en un Estado preocupado con políticas públicas. No sé, Juliana, creo que vos querías... Sí, un montón de cuestiones para reflexionar en relación, por ejemplo, con el uso de las nuevas tecnologías, que nos dan muchos beneficios, pero también no son una herramienta única para resolver los problemas de la desigualdad social. Es decir, la desigualdad social y económica está previa. Entonces, si alguien no tiene acceso a un celular, no va a poder participar. De hecho, ayer hubo un censo acá en nuestro país, y se podía hacer digital, y solo el 50% de la población lo hizo de manera digital. No tengo conocimiento de cuáles son las razones, pero puedo entender que una de las razones puede ser la falta de acceso a Internet, porque eso gasta datos, es decir, no solo alcanza
con tener un teléfono, sino hay que tener datos para poder utilizarlo, y también un conocimiento del uso de las herramientas digitales. Entonces, todo eso tiene que ver con otras cuestiones que no son tecnológicas, sino que tienen que ver más con cuestiones educativas y de desigualdad social y económica que son previas. Y también en esto de la transformación cultural, lo que ustedes comentaron, esto de las casas sin personas y personas sin casas, acá nosotros en Mar del Plata, si pudieran ustedes conocer, que sería muy grato que vinieran, tenemos toda la costa con edificios con innumerables departamentos vacíos, y al mismo tiempo mucha gente que no tiene acceso a una vivienda digna. Entonces, por ahí quizás es algo difícil de pensar, pero un poco poner en cuestión esta idea como dogmática de la propiedad privada como, digamos, sin cuestionamiento, es decir, pensar más bien en el uso de las casas y no tanto en la propiedad. Bueno, como hay un montón de debates que creo que son sumamente interesantes, y que al pensar en estas problemáticas en común, seguramente se nos van a ocurrir ideas que nos van a enriquecer. Así que, bueno, gracias Erika, Tatiana, Isabela. Pero bueno, supongo que hay... Rodrigo ha levantado la mano, así que Rodrigo, si querés, te escuchamos. Tenés cerrado el micrófono, Rodrigo. Ahí sí, gracias. Hablando de la democracia participativa desde el punto de vista digital o tecnológico, y lo que tú acabas de comentar, Juliana, yo creo que es fundamental. No se le da tanta relevancia, como que todo el mundo se enfoca en el tema del acceso, que por supuesto es relevante. Pero a mi entender es tan relevante como es el tema de la educación. Yo vi este tema hace unos años por la transformación digital del Estado, y hay que recordar que el tema del no saber usar tecnología va más allá de la gente que no pueda tener acceso. Hay un rango etario importante, hay gente que no sabe usar tecnología y que incluso teniendo acceso no puede participar. Por ejemplo, la gente de tercera edad. Es súper común, cuestiones súper simples como, no sé, por ejemplo, acá en Chile se puede pedir un subsidio a través de, para la gente que está jubilada, a través de una página del gobierno. La gente no sabe utilizarlo, necesita ayuda. O cuestiones simples como que tiene que ver con cuestiones diarias, como transferir un monto de dinero o pagar una cuenta, o por ejemplo solicitar que la pensión te la transfieran a tu cuenta corriente o a tu cuenta a la vista o lo que tengas, y no tener que ir a cobrarla personalmente. Que eso tiene que ver también con el tema de la transformación digital, que yo entiendo que no solamente es un tema público, también es un tema privado, porque tiene que ver con el derecho que tiene el consumidor también. Y por lo tanto yo creo que quería rescatar eso, darles hincapié a eso, porque sé que Tatiana lo señaló en su presentación, pero como que no se le da tanta relevancia. Yo creo que sí la tiene, tanto como el tema del acceso. Eso. ¿Puedo comentar? Sí, claro. Por supuesto. Rodrigo, muchas gracias. Esa cuestión, excusa por el portuñol, pero esa cuestión del analfabetismo digital es algo muy urgente también. Tengo acá una información del IBGE. IBGE es un Instituto de Pesquisa, Coordenação e Trabalho de Rendimento e Pesquisa Nacional por Amostras de Domicílio, de 2018, que dice que apenas 12% de las personas sin instrucción acessaban la Internet, contra 55% dos que possuían nivel fundamental incompleto, ¿comprende? Nivel fundamental incompleto, y 98% daqueles con nivel superior incompleto. Otro dato importante, 75% de las personas sin acceso a Internet alegam, dicen, no possuir conocimiento o interés de usarla. Entonces, es una cuestión de educación o de
falta de educação, a questão do analfabetismo digital, junto com acesso, é um problema muito grave. Não podemos nos olvidar de falar acerca da importância da educação nesse contexto de inclusão digital. Muy, muy importante su comentario, Rodrigo. Gracias. Sí, así que la cuestión digital no se puede tornarse un problema, una nueva burocracia, una burocracia a más para que se haga acceso a los derechos fundamentales. Esto no se puede pasar. Lamentablemente es a donde vamos. Es decir, hay un manejo de esa tecnología y hay una élite que es la que se va quedando con ese poder. Lamentablemente eso es lo que se ve. Por eso una de las discusiones, como es Internet gratuito, que se planteó, y acá se intentó hace 1 año y medio el gobierno, lo primero que hizo es declararlo de interés público, el Internet. Automáticamente salieron desde los sectores que manejan Internet, de las empresas, a poner el grito en el cielo, decir que afectaba a la propiedad privada y en connivencia con el Poder Judicial empezar a presentar amparos para frenar cualquier medida de ese tipo, sabiendo que es excluir a una gran cantidad de gente. Y estos números que daba Tatiana recién, de que 12% de la gente sin instrucción tenía acceso, pero creo que aún más grave, la gente que tenía educación incompleta era un 55%, es decir, hay un 45% que está quedando fuera. Son cifras que impactan. Sí, Ana María. Puede hablar de efectividad de derecho a ciudad o de efectividad de cualquier derecho fundamental o humano sin mitad de la persona, de mitad de la población accediendo. Por eso el concepto de democracia es un concepto que tenemos que volver a analizar hasta qué punto es una democracia esto que estamos teniendo posibilidad de vivir. Me ocorreu agora uma nova clivagem, que é a questão das pessoas com mais idade, né? Então, nós temos, por exemplo, meu pai e minha mãe, por exemplo, têm 90 anos e eles têm nível superior completo e não conseguem manejar a internet tão facilmente quanto nós, porque eles nasceram numa época que não havia televisão, não havia computador, não havia, era rádio, né? As pessoas usavam rádio. Então, eu acho que é uma questão que a gente tem que pensar também nessa clivagem por idade, né? Senão a gente faria um etarismo, né? Uma segregação por idade também, né? E com relação a... agora me veio uma ideia sobre a democracia participativa digital. Eu acho muito importante a gente, quando fala sobre isso, lembrar da importância da democracia participativa presencial, porque quando a gente lê Lefebvre, Henri Lefebvre, Direito à Cidade, e os outros pensadores que pensaram sobre a cidade, a gente percebe que a cidade é o local de mobilização social, o local de luta social, né? E nessa pandemia nós percebemos, inclusive aqui no Brasil, em que nós vivemos períodos turbulentos, né, políticos, nós percebemos como foi prejudicial ele coincidir com a pandemia, porque as pessoas não podiam sair às ruas e, em função disso, elas não podiam protestar, e nós passamos 2 anos sem mobilizações, sem protestos, porque as pessoas não podiam chegar às ruas, não podiam estar nas ruas. Então, acho que quando a gente pensa em democracia, a gente sempre, aliás, quando a gente pensa em cidadania, nós estamos falando de cidade, né? A cidadania é a circunstância do cidadão. E eu acho, no meu ponto de vista, é claro que a gente precisa usar os recursos tecnológicos, mas nunca perder de vista que a cidade, o espaço público é o local de mobilização, né? Nós tivemos aqui no Brasil, durante o período dos governos Lula e Dilma, nós tivemos as conferências da cidade, não sei se vocês já ouviram falar, eram sistemas de reuniões em que nós íamos da esfera local,
Você tinha os bairros onde as pessoas escolhiam membros que seriam eleitos para representar o local na esfera estadual, e daí seriam eleitos novos membros para representá-los na esfera federal. E fazíamos as reuniões aqui em Brasília, vinham pessoas do Brasil inteiro para se reunir, para discutir a nossa política pública urbana. Né? Eu trabalho com política pública urbana, então foi um período de extrema participação democrática e que desapareceu logo depois de 2016. Então, a partir de 2016, nós tivemos o fim desse sistema de democracia participativa e tivemos o teto salarial que congelou os gastos públicos e nos colocou nessa situação. Né? Gracias, Ana María, por tu comentario. Es un tema que, como vemos, da mucho para poder seguir con todo esto. No sé si hay alguien más que quiera hacer algún comentario o alguna pregunta. Si no, si te parece bien, Juliana, abrimos ya los micrófonos para darle el merecido aplauso a Tatiana e Isabela. Bueno. Muchísimas gracias a ustedes, muchísimas gracias a Erika, que ha sido el puente que permitió que nos conociéramos. No, una puente. Sí. El puente, la conectora. Así que, la verdad, muy, muy contentos todos acá con esta presentación y, bueno, con este nuevo vínculo que se empieza a abrir y que creo que va a ser muy, muy fructífero, la verdad. Y muchas gracias. Muchas gracias por la oportunidad. A nosotros nos gustaría continuar esa relación, esa aproximación. Sí, eso Sí. denlo por hecho. Dan ganas de seguir conversando, hay un montón de temas en común. Sí, exacto. Claro. Paré de hablar porque hay muchas cosas que hablar, pero sé que la gente tiene que volver a los otros conversados. Sí, yo también. Creo que ¿no? Tenemos más ganas de volver a hablar, volver en otras oportunidades y también en otras perspectivas, tomar otras perspectivas con los otros exponentes. Creo que así empezamos muy bien a reforzar, ¿no? Este puente que hablaba el profesor. Muchas gracias. Las bienvenidas son muy acalentadoras y nos sentimos muy bien, muy confortables. Hablaba con las profesoras Isabela y Tatiana antes de accedermos que para nosotros fue mucho más fácil hablar y estar con vosotros porque también es un ambiente que nos sentimos que hay libertad para hablarnos. Y también una voluntad está muy clara que todos están preocupados en hablar de las ciudades, de las condiciones, de crear mejores condiciones para la gente, ¿no? En las ciudades también, pero para la gente. Entonces, este foco es muy importante que se mantenga en los debates para nosotros también, porque también en IDU tenemos la mayoría de los fundadores, claro, los fundadores son juristas, pero tenemos gente de todas las áreas. Por ejemplo, yo soy también arquitecta, soy jurista, pero soy abogada, pero también arquitecta, urbanista. Y tenemos geógrafos, tenemos gente de diferentes formas, de diferentes instrucciones y formaciones y experiencias, para todos se juntando para, en una oportunidad inédita de un instituto local, para debatir lo que llamamos derecho urbanístico, pero tratamos fundamentalmente del derecho a la ciudad, pero en el caso de IDU, aún las presentaciones también trataron de cuestiones nacionales. Nuestro principal foco es el Distrito Federal, Brasilia, y la región integrada que se acerca. Pero todo se pasa por aquí también, ¿no? Estamos en una cuestión muy central. Como hablaba el profesor Slavin, tenemos sí una muy buena situación también de jerarquía de leyes
pero la efectividad nos falta, como hablaba la profesora Ana María. Sí. Mucho se ha cambiado de la estructura original que viabilizaba la efectividad al estatuto. Cuestiones locales también nos están muy bien tratadas por cuestiones de datos y así se va en una rueda. Entonces, estos debates también internacionales son muy buenos para nosotros, para que tengamos diferentes perspectivas y apoyo también. Estos pontes son muy, muy importantes. Les agradezco muchísimo. Les agradecemos sinceramente a ustedes. Lo que hemos tratado de hacer es, y bueno, tratamos de avanzar en eso, es lograr que sea un ámbito, como dijiste vos, Erika, cómodo, en el que podamos disfrutar de estas charlas, que sea relajado y que al mismo tiempo se puedan aportar ideas de distintos ángulos, a veces coincidentes, a veces no, a veces puede haber discusión, pero creo que esa discusión, en la medida en que es en un ámbito de razonabilidad, de respeto y con buena onda, como decimos acá en Argentina, esto es muy positivo. Así que agradecerles a todas, a todos los que nos acompañaron en este encuentro, invitarles para la semana que viene, que va a estar una arquitecta especializada en arquitectura en tierra y diseño bioclimático, Yamila Riva, de acá de Mar del Plata, que va a estar hablando del derecho a la vivienda sana y eficiente, arquitectura en tierra y autoconstrucción, que es su especialidad. Creo que es un tema interesante para que podamos debatir, conocer esta realidad y compararla con otras experiencias de otros lugares. Te dejo, Juli, las palabras de cierre. Bueno, volver a agradecer a todas las expositoras, a las presentes, a Erika, a Ana María, a Rodrigo, bueno, no quiero olvidarme de nadie, sumamente interesante, y esto que creo que siempre aparece, nosotros por supuesto somos profes de una facultad de Derecho, somos investigadores en Derecho, pero lo que decía recién Erika, esta cuestión de la eficacia de las normas, que también salió con esta cuestión de las teorías son lindas, pero necesitamos que realmente se cumplan, que sean eficaces, y entonces los debates son interesantes a partir de incluir otras miradas de otras disciplinas, y también pensar estas cuestiones de la voluntad política. Así que bueno, ha sido un gusto enorme tenerlas, y esperemos volver a encontrarnos y a debatir. Así que cuídense y que anden muy bien. Adiós. Hasta Muchas luego. gracias. Adiós. Gracias. Buenas